Amado nuevo convertido, felicidades, has nacido de nuevo. Aleluya. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo para ti. Dios te ha perdonado y se ha olvidado de todos tus pecados. Ahora es nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y ahora hay nuevos atributos, nuevos hábitos que estarás aprendiendo, estarás haciendo. Tu vida nunca se estanca siendo cristiano, cristiana. Amén. Esto se trata de crecer diariamente delante del Señor, crecer en nuestra experiencia, crecer en tu fe, crecer en tu conocimiento de Jesucristo también. Este es un mensaje del pastor general, el doctor Marlon Hestig de la Iglesia Wesleyana allí en Friedenhoop. Amén. Y también es un estudio que estaremos haciendo, que es el discipulado, se le dicen en algunas iglesias, un curso para ustedes aprender y saber, porque después de este curso, este discipulado, estaremos entrevistándoles para el bautismo, aleluya, y para que sean miembros de nuestra humilde familia. Amén. Nuestra iglesia es una iglesia grande y creciente por el poder de Dios, solamente el poder de Dios. Únete con nosotros como seguimos a Cristo Jesús y su propósito para cada uno de ustedes y para su iglesia general, su iglesia universal. Amén. Este es un pastor, el pastor Marlon Hestig, doctor Marlon Hestig, reverendo, que está enviando este mensaje a cada uno de ustedes con mucho amor. Ahora empezamos con la primera lección, la lección 1, que es en la primera sección que tiene que ver con el saber. Tenemos que saber, tienes que saber qué es lo que crees, qué es lo que se trata, aleluya, la doctrina sana de la Biblia. ¿Ok? Empezamos con la lección 1, que tiene que ver con el arrepentimiento y la salvación. El arrepentimiento es un acto de fe necesario para recibir el perdón de Dios. Es necesario. Jesús dijo, Lucas 12:3, a menos que te arrepientas, tú también perecerás. Y no es lamentar, no es sentirse triste, ni culpa solamente. Es cambiar de opinión, es apartarse de una vida pecaminosa para seguirle a Cristo, para entregarte totalmente a Dios. Aleluya. Es la humildad de uno mismo reconocer que realmente tú has quebrantado el mandamiento de Dios y tienes que arrepentirte de eso. Significa seguir cambiando, significa apartarse de todo tipo de pecado. Amén. Y seguir cambiando a medida de que vayamos aprendiendo, a medida de que Dios nos vaya enseñando sus mandamientos, que nosotros vayamos aprendiendo lo que dice su palabra. Dios se revela a ti, amado. Dios se revela poco a poco, haciendo su camino claro para ti. Entonces es allí que Él te está liberando de cada pecado, cada hábito que no es agradable para el Señor. Amén. Ahora, la salvación. ¿Cómo Dios te salva? Después de arrepentirte, son salvos por la gracia, por medio de tu fe, tu propia fe en Dios. Aleluya. Hechos 2:38. Pedro estaba contestando aquí y podemos leer esto
rápidamente. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Arrepentirse es el primer paso, porque muchos quieren tener al Espíritu Santo, pero no se han arrepentido de sus pecados. Están viviendo en el pecado y quieren el poder del Espíritu Santo actuando en su vida. Y lógica, eso no tiene sentido, amados. Amén. Entonces Dios los salva por la gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de esto y es un regalo de Dios. El apóstol Pedro nos está enseñando. Amén. La salvación significa que eres liberado de las consecuencias del pecado y restaurado a Dios. El arrepentirse nos pone en un lugar especial, precioso con Dios, donde Él borra los pecados que hayamos cometido en esta vida. Amén. Cristo tomó ese lugar y pagó la penalización por nuestro pecado en su muerte en la cruz. Cuando lo crees y recibes como Señor y Salvador a Jesús, ¿ok? Lo haces por un acto de fe. Tus pecados son perdonados y naces como hijo de Dios. Amén. Segundo de Corintios 5, 17. Escuchen lo que dice esto, que es muy, muy precioso. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Aleluya. Nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice otra versión que nueva criatura es. Nueva criatura tú eres. Aleluya. Al creer en Cristo Jesús. ¿Cómo Jesús está calificado para ser nuestro Salvador? ¿De qué forma? Estamos hablando de la salvación. Hemos hablado del arrepentimiento. Amén. Por ello nació. Por eso mismo. Mateo 1:21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Necesitamos ser salvos de nuestros pecados. ¿Del mismo pecado? Sí. ¿De las consecuencias del pecado? Sí. ¿De la condenación del pecado? Sí. ¿De la condenación de nuestras generaciones hasta la tercera y cuarta? Sí. Jesús es el que nos salva de todo eso. Amén. Y entonces, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solamente por el nombre de Jesucristo. También podemos ver que lo que califica a Jesús es porque su vida es el único sacrificio que Dios acepta. Apocalipsis 13:8. ¿Qué es lo que dice? Y adoraron, aquí estamos viendo algo importante, a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero. Al Cordero, C mayúscula, lee allí en tu texto, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Jesús fue sacrificado antes por nosotros. ¿Qué más califica a Jesús? Es el único medio de expiación aceptado por Dios por el pecado del hombre. Romanos 3:25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas aquí vemos que son declaradas justas
a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Eso es lo que tenemos que ver, amados, en 1 de Juan 2:2. ¿Y quién es un mentiroso? Mentiroso. Fíjense, el que dice Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Fíjense muy bien en esto. El que niega, 1 de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Jesús es Dios en la carne, totalmente hombre y totalmente Dios, sin pecado, Aleluya. 2 Corintios 5:19. Habíamos visto el 17 ahora. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Lucas 1:35 nos dice, el ángel le contestó, y nos estamos viendo todo esto, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto estaba dado desde un tiempo atrás, porque el Señor siempre había dado profecías. Dios había dado profecías a los hombres acerca del nacimiento de Jesucristo y su propósito. Amén. Entonces, vamos ahora a seguir en, yo quiero que se fijen allí en la parte de la aplicación. Tienes que mirar tu vida, pensar en tu vida antes de ser salvo y después. Identifica algunos actos en tu vida, 5 que tienes que borrar, tienes que abandonar para que seas agradable al Señor. Amén. La lección 2, vamos a hacerlo aquí para continuar. Pecado, el costo de la caída. El primer pecado cometido por Adán y Eva fue una tragedia cósmica de proporciones inconmensurables. El pecado fue algo que realmente estropeó la imagen de Dios en el hombre, dejando al hombre con una naturaleza que es corrupta y contra Dios. Hay 3 componentes básicos que podamos ver para la comprensión del pecado. El pecado es una enfermedad que infecta la naturaleza esencial del hombre al dañar la imagen de Dios del hombre. Efesios 2:3. Todos vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces Dios estaba contra nosotros cuando nosotros vivíamos en el pecado. ¿Qué más? Número 2. Habíamos dicho que son 3. Número 2. Después de haber cedido a la tentación de ser como Dios, conocer el bien y el mal, Génesis 3:5, podemos ver que esto fue lo que Satanás utilizó para tentar, a Adán y a Eva. Ahora tratamos de llevar nuestra vida
como si fuera nuestra y como si nuestra vida estuviese libre de la dirección y el apoyo de Dios. Un error grave, el elemento en nosotros que anhela y requiere comunión con Dios está empañado, está dañado. Vamos a ver Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. No tiene la capacidad de obedecerle a Dios. Amén. Vamos a seguir aquí para ver otra cosa. Número 3. La naturaleza, nuestra naturaleza original como polvo de la tierra con el Espíritu de Dios está dañada, resultando en una lucha continua entre lo que somos ahora y lo que estábamos o éramos destinados a hacer. Esto es evidente en la rebelión del hombre contra Dios y consigo mismo y con su prójimo. Entonces hay enemistad, hay una pelea constante. Amén. Santiago 4:1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los mismos o los malos deseos que combaten en su interior? Es lo que Santiago nos dice. Amén. ¿Qué es el pecado? Vamos a ver algunas características para aprender un poco más. Cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Primero de Juan 3:4, Romanos 4:15 también nos enseña. En estado inferior o hábito del alma, así como la conducta externa de la vida, ya sea por omisión o comisión. Omisión es lo que no hacemos, que tenemos que hacer, y comisión es cometer algo, hacer algo que no debemos de hacer. Un error, cometer un pecado, transgresión. Romanos 6:12-17 nos enseña aquí también que no permitan que el pecado controle la manera que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. 13, nos dejen, aleluya, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierte en un instrumento del mal para servir al pecado, para servir a Satanás. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Pueden seguir leyendo allí para aprender que a Dios, si estamos diciendo que amamos a Dios, tenemos que servirle. ¿Ok? Romanos 7 también de 5-24 nos ayuda a entender también mejor de esta naturaleza pecaminosa. Ahora, hay muchos nombres bíblicos y expresiones para el pecado. ¿Ok? Quiero que lean aquí lo que habíamos dicho en Romanos 7 desde el 5 al 24. ¿Ok? Muy importante eso. Entonces, para ir concluyendo ya, Salmos 19:13 nos ayuda de entender de los pecaminosos, o sea, los pecados presuntuosos. Salmos 25:7, los pecados de mi juventud. ¿Okay? Son muy importantes ver estos salmos. Salmos 90:8, pecados secretos. Dios está viendo a cada pecado secreto que nosotros cometamos. ¿Okay? Proverbios 5:22,
Me gusta esto porque me ayuda mucho ver al hombre en su interior. Cuerdas de pecados, cuerdas de pecados. Amós 5:12, múltiples transgresiones y pecados poderosos. Múltiples transgresiones. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Santiago 5:20. Error de sus maneras, nuestra manera de ser, de actuar. Errores que nos trae no salvación, sino la muerte. Lean estos versículos claves, por favor, para entender bien lo que Dios quiere decirnos. Hebreos 12:1, pecados acosadores, verdades acerca del pecado. No queremos perder esta oportunidad, entender que nosotros tenemos que evitar cada tipo de pecado. Para pecar, primero hay que negar el señorío, de Dios. Génesis 3:1. También el pecado nos hace intentar escondernos aún de Dios. Génesis 3:8, que es imposible, amados. El pecado es una semilla. No quieres sembrar una semilla de pecado en tu vida, porque por pensar esto es una tontería, pero tenemos que reconocer que Dios, Él los abandonó al pecar. Nosotros tenemos que aprender bien esto. El pecado degenera al hombre, degenera. Romanos 1:28 al 31. El pecado también es generacional. Génesis 4, desde el 16 al 24. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hablando del pecado, que es algo muy largo, pero vamos terminando ya. El pecado te autodestruye. Proverbios 5:22. Habíamos visto esto. Léelo muy bien. Y cuando cubres tus pecados, no puedes prosperar. Hay personas que tratan de prosperar, pero es imposible porque están escondiendo, están cubriendo sus pecados. Proverbios 28:13. La razón por la cual muchos no prosperan es porque están escondiendo a sus pecados. El alma que peca morirá, dice el Señor. Ezequiel 18:4-20. Puedes leer todo eso allí. Ese alma morirá. Romanos 8:7 nos enseña que la naturaleza del pecado es odiar a Dios. Es odiar a Dios. Muy importante entender esto, amados. El pecado desvía el potencial hacia la esclavitud. Inventores, dice la Biblia, de las cosas malas. Romanos 1:30. Y por último, ten por seguro que tus pecados te encontrarán. Números 32:23. Siempre este texto me ha llamado la atención en mi vida personal, amados. Porque ten por seguro que tus pecados te encontrarán. Dios no tiene que correr detrás de nosotros. El pecado mismo, las consecuencias de nuestros pecados nos encuentran y nos agarran, nos cesan y nos destruyen, nos matan a nosotros y a todo lo que está en nuestro alrededor. Todos los seres amados están afectados por nuestros pecados. Dios te bendiga. Gracias por estar en esta clase hoy y nos vemos mañana con las otras clases. Vamos a seguir Dios mediante. Bendiciones. Envíenme sus preguntas, por favor, y shalom.